Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera, Señor. En verdad, Señor, que tú día con día, Señor, muestras tu amor, tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hoy estamos delante de ti, Señor, para poder escuchar, Señor, una palabra, Señor, que tú quieres que escuchemos, Señor, para que podamos ser enseñados, Señor, instruidos, Señor, y sobre todo, Señor, dar su fruto al 100%, Padre. Por eso entregamos, Señor, todo lo que vayamos a hacer esta noche, Señor, desde la predicación, Señor, y hasta las personas, Señor, que van a escuchar, Señor, tu predicación, Padre, que todo sea de bendición, Señor, y que nosotros podamos, Señor, entender y comprender, Señor, el privilegio que es, Señor, estar delante de tu presencia, Padre. Y clamamos, Señor, por tu Espíritu, Señor, para que sea el que se mueva y el que el que nos dirija, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del libro de Restaurando las Puertas que Prevalecen en la Puerta del Pescado. Es algo impresionante, pero muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que sí, cuando agarramos una escritura bíblica y Dios nos habla, nos ministra, puede ser un simple versículo y podemos pasar horas sobre ese versículo porque nos va llevando de un lado para otro y tal parece que no avanzamos en nuestra lectura, pero pues aprendemos mucho porque Dios nos empieza a hablar, Dios nos empieza a ministrar. Entonces, ese libro cada vez que lo agarro, no me desespera, pero pues parece que no avanzo, porque pues muchas veces de un texto te empieza a ministrar Dios de tal manera. Y aunque nosotros somos de las personas que aconsejamos o de las comunidades que aconsejamos que si no es a través de la Biblia, no es de parte de Dios. Pero así también nosotros podemos entender que hay grandes hombres de Dios como el pastor Joaquín Molina, que se inspiró en las Escrituras para escribir este libro y dejarnos plasmado lo que Dios le estaba mostrando, ¿no? Entonces, lo que a mí me muestra igual al leer el libro, que de la misma manera cuando nosotros agarramos la Biblia y Dios nos piensa a ministrar, realmente así actúa un libro cuando es inspirado por Dios. Porque agarras un texto y de ahí Dios te puede hablar y te va a dar miles de versículos para que puedas compartir, ¿no? Entonces, la semana pasada nosotros estábamos empezando a leer en el capítulo 32. Y de hecho solo leímos, si no me equivoco, hasta la mitad de la hoja. Entonces, para hacer un poquito de, recordar un poquito, hablábamos y enfatizamos mucho acerca de la instrucción que Dios nos quiere dar a nosotros como creyentes y como instrumentos para poder ganar almas para Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, y tocamos la escritura de 2 de Timoteo 3, del versículo 16 al 17, donde dice que las escrituras es aptas para instruir. Amén. Entonces, vamos a tratar de leer un poquito más el libro para poder entender un poquito más. Y posteriormente tocaremos algunos versículos bíblicos. Amén. Entonces dice, a medida de que la iglesia, y voy a comenzar desde el inicio de la hoja 32. Y sería bueno que los que tienen libros para las próximas sesiones los traigan porque podamos entender qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y aparte para que no nos dormamos, porque a veces creo que dice, a medida que la iglesia comienza a restaurar la puerta del pescado, los miembros tienen la oportunidad de revitalizar y fortalecer un importante aspecto de la preparación de cada creyente para la obra del ministerio. Los programas de evangelismo y misiones deberían convertirse en parte integral del programa de toda iglesia local. Muchas iglesias, dice, han olvidado la importancia de la puerta del pescado funcional. El no restaurar la puerta del pescado, dice, conducirá a una iglesia a envolverse ensimismada. Igual foto de los tópicos que topamos, ¿no? Que muchas veces las iglesias hoy por hoy, y es un poquito de lo que estaba compartiendo el pastor al inicio, que se han vuelto ensimismadas. Todo lo que han hecho, lo han hecho simplemente para sobresalir en lo que ellos quieren, ¿no? Ser la iglesia más grande, tener miembros que tengan mucho poderío económico, entonces cosas por el estilo, ¿no? Entonces aquí nosotros entendemos que la iglesia en sí, cuando nosotros leemos las escrituras, no está hecha para eso. Dice, una iglesia que no restaure la puerta del pescado se aleja de su comunidad, que es otra cosa cierta, y finalmente se vuelve estéril. Pueden apuntar Lucas 13, versículos 6 al 9. Dice, cuando una iglesia comienza a enfocarse hacia adentro de sus propias necesidades, actividades y servicios, el ministerio se convierte en un club social
cerrado y sus miembros permanecen dentro de una especie de burbuja religiosa. Cuando la puerta del pescado está rota, crea una iglesia disfuncional y una atmósfera propensa para que los miembros se vuelvan egoístas y arrogantes y fariseos religiosos. Dice, a medida de que los líderes reparan la puerta del pescado, la iglesia aprenderá la importancia de dar pasos necesarios para asegurar un alcance eficaz a los perdidos. Dice, los siervos de Dios, y esto yo lo subrayé, dice, los siervos de Dios deben unirse al celo divino de las huestes celestiales que trabajan arduamente para que nadie perezca, sino que todos puedan tener vida eterna, una vida llena del Espíritu, y llevar a la iglesia a testificar a otros de la gracia salvadora de Dios. Y ahí apunté, y ahorita vamos a leer los versículos, apunten los 1 Corintios 1:10 y Filipenses 2:2. Después continuamos con la lectura, dice, la puerta del pescado le recuerda a la iglesia el mensaje central de Dios que se encuentra en la Escritura, que es, y yo subrayé esto, la redención y la salvación de todos los perdidos. Dice, la muerte de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario fue el alto precio para redimir algo precioso en los ojos de Dios. 2 puntos, y dice, la humanidad perdida. La profundidad y la manifestación del amor de Dios por un mundo perdido quedan claramente validadas y confirmadas por este alto precio pagado en la cruz del Calvario. Apunten Lucas 5:32. Dice, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan 3:16 y ahorita profundizamos un poquito también en el versículo. Continuamos, dice, Dios Padre pagó con el mayor precio por el hombre caído y pecador. No hay ningún otro objeto en la Escritura que tenga más valor para Dios como un alma perdida. Este mundo perdido evoca la más profunda pasión de Dios y lo conmueve a dar su más precioso regalo de amor. Cuando Cristo fue enviado para morir a la cruz del Calvario, fue el pago y el rescate de Dios por cada alma perdida. Aquí vamos a hacer una pausa para que podamos entender que el alma perdida, ¿quiénes son? Cada uno de nosotros fuimos un alma perdida, ¿no? Y por la gracia de Dios, ahora nosotros tenemos la oportunidad de empezar a compartir eso a todas las almas que están allá afuera perdidas. Dice, toda iglesia debe dedicar un serio esfuerzo para jugar un papel específico en la obra de la redención de Dios. Las ruinas de una puerta del pescado rota se ven siempre cuando una iglesia local ha pasado por alto o ha despreciado a los perdidos. Han olvidado a los abandonados y han ignorado a los no salvos. Mientras que muchos creen que redimir al hombre perdido es la revelación de Dios más reciente en la Escritura mediante la cruz del Calvario, lo cierto es lo contrario. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó un cordero que fue inmolado con el propósito de reunir a todos los perdidos para que pudieran conocer y experimentar su salvación. Apocalipsis 3:18 dice, Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En este pasaje de la Biblia le dice al mundo que desde el principio de la creación el Cordero fue inmolado para proporcionar un sacrificio expiatorio para la salvación de todos aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios. La función primordial de la iglesia debería ser hacer la proclamación eficaz del Evangelio, las buenas nuevas, de Jesucristo en todo tiempo y a todas las personas en todo lugar. Dice, Dios hizo todo este esfuerzo para alcanzar a los perdidos, incluyendo el reclutar hombres que pudieran edificar la dificultad de la tarea. Cuando Cristo vino buscando reclutas, Él escogió a pescadores para dejar claro que quienes le siguieran a Él estarían activamente implicados en la pesca de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es Mateo 4:19. Dice, la restauración eficaz de la puerta del pescado por parte de la iglesia local
requerirá la misma tenacidad y empuje que aprenden quienes están en el negocio de la pesca. Un equipo ministerial no puede atribuir el hecho de que la puerta del pescado esté funcionando eficazmente a la casualidad. Para restaurar la puerta del pescado y que funcione adecuadamente, el pueblo de Dios debe desarrollar el carácter y la disciplina similar a quienes hacen de la pesca su negocio. El llamado de los primeros 4 pescadores a quienes Jesús escogió no fue una coincidencia. Pedro, Santiago, Andrés y Juan tenían la perseverancia y la tenacidad necesaria para llevar a cabo cualquier tarea que estuviera a mano. El compromiso a soportar las condiciones difíciles e inciertas del clima habla mucho acerca de la entereza de carácter necesaria por parte de quienes se ocupan de la pesca. Los hombres escogidos por Cristo cerca del mar de Galilea eran hombres experimentados y curtidos por el sol, pero seguían realizando su arduo trabajo diario. Amén. Entonces, amén. Entonces, fíjense, ahorita quise leer algo del libro para adelantar bastante y les dije que estuvieran apuntados unos grandes libros. Entonces, no sé si antes no ponía yo mucha atención a las cosas que se decían, pero creo que hoy en día, y no me van a dejar mentir nadie de los que está aquí presente, cuando nosotros empezamos a tener interés sobre algo, y realmente hay algo que nos interesa cuando nos los explican, cuando nosotros estamos, bueno, muchos de nosotros pasamos por la escuela, ¿no? Y muchas veces habían cosas que nos gustaban y poníamos mucha atención. En lo personal a mí me gustaban muchísimo las matemáticas. Entonces me acuerdo que había un compañero conmigo que siempre competíamos a ver quién terminaba primero la tarea y quién la hacía mejor. Entonces a veces me sacaba yo, 9 buenas de 10 preguntas y viceversa, ¿no? Entonces a mí me interesaba y muchas veces cuando llegaba a la clase de matemáticas era una cosa que pues era, wow, vamos a entrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia cristiana a escuchar la palabra de Dios que nos va a enseñar y nos va a instruir, nosotros tenemos que tener ese mismo interés. Entonces, por muchísimos lados, de hecho una de las cosas que dice las Escrituras es que la sabiduría, y hacemos referencia a la palabra de Dios, está siempre latente para que la gente lo escuche, y es lo que describe el libro de Proverbios, cuando dice que está a las entradas de los pueblos, a la entrada de las puertas, de las montañas, siempre proclamando la sabiduría de Dios. Ahora, si nosotros nos preguntamos de qué manera eso puede serse una realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que nosotros somos la creación de Dios. Y cuando nosotros entendamos que realmente somos la creación de Dios, necesitamos este manual, estas instrucciones que Dios nos da a través de la Biblia. Nosotros cuando llegamos a la iglesia cristiana venimos completamente destruidos. Nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra hombría, la actitud de mujer, la economía, en lo moral, en lo espiritual, llegamos completamente destruidos. Entonces, cuando llegamos aquí a la iglesia, llegamos con muchísima necesidad y tal vez antes de venir aquí a la iglesia, habíamos pasado por cualquier lugar para buscar esa solución a nuestra vida. Gente que se metió con brujos, tal vez médicos, cuestiones religiosas. Entonces, buscamos por muchísimos lugares hasta que no llegamos a la iglesia cristiana donde se nos abrió las Escrituras y se nos empezó a decir y a dar las indicaciones por las cuales nosotros estábamos como estamos y la solución es que no empezó a tener rumbo nuestra vida. Entonces, hoy por hoy, fíjate cuál es el detalle. Quiero que vayamos a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir
Que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Nosotros somos el pueblo de Dios. De alguna forma, aquí nosotros ya tenemos cierto tiempo buscando de Dios. Unos tenemos meses, otros tal vez años, otros muchos años. La situación está que nosotros día con día, cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, las cosas que nosotros estamos aprendiendo es el conocimiento de la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuando nosotros leemos el libro y empezamos a leer todos estos textos, fíjate, dice, muchas iglesias, una de las cosas que dice el libro, y aquí yo lo fui apuntando en la libreta, muchas iglesias han olvidado la importancia de restaurar la puerta del pescado, de ser personas que lleven el mensaje de Dios. ¿Eso es cierto o es falso? Esa es una realidad. Y el pastor lo estaba compartiendo al principio. Por eso cuando la gente se presente delante de Dios y Dios los rechace diciéndole que Él no los conoció porque fueron hacedores de maldad, está hablando de esas iglesias a las cuales se preocuparon más por su bienestar, por su situación económica, que por ir y ganar almas. Ahora, nosotros estamos compartiendo y el pastor Joaquín está compartiendo acerca de restaurar esa puerta que está destruida y le hace referencia a la puerta del pescado, tal y cual lo hace el libro de Jeremías, ¿no? Entonces, esa puerta, esa puerta hace referencia a la puerta del evangelismo, de ir y hacernos pescadores de hombres. Ahora, si nosotros estamos compartiendo este estudio, créanme que no es para hacernos una iglesia mayor, una iglesia grande. Ese no es el tema central. El tema central es llevar a las almas perdidas, tal y cual leímos en el libro, a que sean salvos. Una de las cosas que a mí en lo personal me impresionó cuando vinimos aquí a la iglesia, yo, mi familia, mi esposa en su momento, fue que una de las cosas que escuché que nos decían, si no se lee con la Biblia, párate y vete, porque no estamos hablando palabra de Dios. Otra de las cosas que decían mucho en el programa de radio era decir, no tienes que venir a mi iglesia. En la iglesia donde tú estás, congrégate, porque lo que realmente importa es el alma perdida. Si nosotros hacemos un censo, que no lo vamos a hacer, porque se ve a leguas, y de hecho la Biblia lo dice, que pocos son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú te vas a dar cuenta que aún en medio de tu familia, ¿quién ha sido el escogido? Nosotros los que estamos aquí presentes. ¿En medio de cuántas personas en tu familia? La mayoría, tal vez somos el 1% de nuestra familia que hoy tenemos la oportunidad de estar conociendo el Evangelio de Dios. Pero así como somos la minoría, ese 1%, también Dios nos está capacitando para que nosotros podamos ejercer ese llamado que nos dio en el libro de Mateo 28, de ir y hacer discípulos a las naciones. A lo que nos está explicando el pastor Joaquín en este libro, hacer y hacernos pescadores ¿de qué? De hombres, pero no para que seamos la mejor iglesia, sino realmente que nosotros nos interese las almas perdidas, porque este fue el mismo interés que tuvo Cristo. Si nosotros seguimos continuando leyendo el versículo 10 de Colosenses, del capítulo 1, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo ¿en qué? Entonces nosotros ¿a quién estamos buscando agradar? ¿A la gente? No, estamos buscando agradar a Dios. Si nosotros vamos a tener el conocimiento de la voluntad de Dios, es para agradarlo a Él. ¿Qué es lo que te agrada? Entonces cuando nosotros leemos las Escrituras y empezamos a escudriñar, te vas a dar cuenta del corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios y una de las prioridades que tiene a lo largo de la Escritura, ¿cuál es? De salvar almas. De hecho, el mayor amor que Dios ha mostrado al mundo, ¿cuál es? Y lo leímos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Nosotros como cristianos
entendemos el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Estamos? Que los tres son uno. Entonces, en una ocasión yo entre leyendo, a veces me gusta ser un poquito curiosito y tratar de entender por qué el Señor refería a su Hijo. Y de hecho hay muchas escrituras bíblicas que habla que Jesucristo fue el primogénito, el unigénito. Entonces, en una ocasión, en medio de mi duda o en medio de mi pregunta, me acuerdo que el pastor estaba compartiendo una de las cosas que jamás se me había venido en la mente, pero es real. Y él estaba compartiendo que por lo general, y hace un año atrás, pues yo tuve la oportunidad ahora sí que de experimentar en una etapa de mi vida como cristiano, experimentar, no sé si es un poquito, pues podríamos llamarlos sentimientos encontrados, pero más que sentimientos encontrados, situaciones encontradas. Porque por una parte, hace un año tuve la pérdida de mi papá, él falleció, él partió más bien con el Señor. Entonces, por un lado, en el lado natural humano, duele, se llega a extrañar. Hasta la fecha lo sigo extrañando por muchísimas cosas que algún día les contaré, ¿no? Sería tema de otro asunto. Pero por otra parte, yo le decía a mi hermana, aunque me duela, ha sido una de las experiencias más bonitas. Entonces, lógicamente que si nosotros lo ponemos desde el punto cristiano, tú me vas a entender. Pero si yo se lo digo a otra persona, va a decir, ¿acaso querías que muera tu padre? No, sino realmente entender los tiempos de Dios. Ahora, a lo que quiero dar a entender, sino que en esa situación para mí fue duro. ¿Lo lloré? Sí, lo lloré. Por muchísimas razones, pero me dolió. Entonces, cuando nosotros leemos y nos detenemos en leer este versículo de que Dios ha dado a su Hijo unigénito, el pastor en su momento estaba explicando y estaba compartiendo, cuando un papá se te muere, tú quedas huérfano. Entonces, y él hacía referencia a que cuando un hijo se te muere, ¿qué te vuelves? No hay nombre, porque tal vez llega a ser un dolor tan intenso que tal vez a nosotros no nos gustaría sentirlo, porque en lo natural, ¿quién se tiene que morir primero? El Padre. Pero ahora, no es simplemente que se haya muerto el Hijo de Dios para salvarnos, sino que lo dio. No sé si me estoy explicando. Entonces aquí hay dos cosas, la muerte de su Hijo y el gran sacrificio de ir y darlo. Entonces es simplemente para hacer la referencia de ese gran amor que Dios tiene hacia la humanidad. Ahora, si nosotros nos podemos escudriñar un poquito más las Biblias y a leerlas, tú vas a encontrar dentro de esta historia, dentro de la historia bíblica, que humanamente aún Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar el precio por estos pecadores. Si tú lees la historia de Cristo a grandes rasgos, tú vas a dar cuenta que Cristo, cuando estuvo durante su tiempo de ministerio en la tierra, ¿qué hizo? Primero que nada, llamar arrepentimiento a los pecadores, ¿no? De hecho, desde Juan el Bautista. Pero en sí, sanó enfermos, sanó ciegos, sino que se desbordó por ellos y predicaba, se preocupaba por ellos. ¿Qué es lo que nos está dando a entender el libro? Que nosotros tenemos que ir y preocuparnos por esas almas perdidas. Entonces, pero a la hora, cuando el pueblo tenía que decidir a quién crucificar, pusieron a Barrabás, que era un asesino, y vete a saber qué más cosas pudo haber hecho. Y cuando pusieron a decidir a quién quería el pueblo, ¿a quién decidieron? Ahora, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué pasa si yo me pongo en la posición de Cristo? Yo la verdad digo que se mueran, en el sentido de que muchas veces nuestro corazón carnal es duro, ¿no? Si muchas veces cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Desgraciada. Empezamos a maldecir a la gente, efectivamente. Entonces, date cuenta ya realmente del corazón de Dios, porque aún allí, ya después, en el transcurso desde que lo toman, cómo lo tratan de avergonzar, pero todo eso porque tenía un propósito, y es el propósito que nos quiere dar a entender el pastor Joaquín en este libro, de ir y buscar esas almas perdidas.
Tal vez no porque se lo merezcan, porque ¿quién se merece la salvación de Cristo? Nadie se merece la salvación de Cristo. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, yo no he hecho nada para que yo pueda tener la salvación de Cristo. De hecho, fíjate, el Salmo 8, del versículo 4 al 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Ahora, ¿cuántas veces tú te has hecho esa pregunta? Yo miles de veces. Cada vez que he tenido la oportunidad de estar en mi tiempo con Dios, muchas veces le he preguntado, si yo me pongo a sacar una cuenta de la vida que he tenido y la vida que he tenido tal vez hasta hoy, no importa lo que yo haya hecho, bueno o malo, simplemente yo no entiendo por qué el amor de Dios es tan grande para mí. Errores hemos cometido, yo creo que diario, pecados ni qué decir. Entonces, pero día con día Dios nos va mostrando ese amor para con nosotros. Y si nosotros seguimos leyendo este salmo, me encanta porque no lo había yo visto de esa manera. Dice, lo has hecho poco menor ¿a quién? A los ángeles. O sea, que dentro de todo el desglose de todas las personas que han sido creadas por Dios, a nosotros nos ha hecho un poquito menor que a los ángeles. O sea, que somos tal vez la parte más baja. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de Filipenses 2, cuando dice las Escrituras que Dios se humilló haciéndose a la misma estatura que un hombre, tú puedes entender esa humillación que Dios tuvo al hacerse igual que nosotros, ¿no? Entonces aquí te das cuenta cómo dice que Dios, aún haciendo menor a los ángeles, inmediatamente dice, y lo coronaste ¿de qué? De gloria y lo honraste. Entonces, hoy por hoy, cuando nosotros escuchamos que Cristo es nuestra esperanza de gloria, entonces ahí tú entiendes y dices, ¿cómo yo puedo ser parte de toda esa obra que está haciendo Dios? Dice, otra de las cosas que me llamó la atención, que dice, los siervos de Dios deben mantenerse, ¿qué? Unidos. Y esa es una de las cosas que siempre enfatiza Dios a través de las Escrituras. Esa unión que nosotros tenemos que tener como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Uno de los versículos que Dios me dio fue 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre nosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, nosotros como iglesia, yo sé que muchas veces nosotros en lo personal como personas, y no me acuerdo si el pastor José lo estaba compartiendo o el pastor Armando, pero estaban hablando acerca de que muchas veces en lo natural a nosotros, ¿qué nos puede unir? Solo Cristo. Y decía, si yo me pongo a darme cuenta o a tratar de entender qué me une en lo natural, creo que será el pastor José, en lo natural con alguno de ustedes no es nada, porque pues uno es contador, otro tal vez es mecánico, X, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que nos pudieran impedir tener esa relación como personas. Lógicamente que muchas veces en una relación personal, unos con los otros, siempre va a haber contiendas por envidias, porque al fin y al cabo esa es nuestra naturaleza. Nosotros como naturaleza caída, como naturaleza carnal, siempre siempre tratamos de entender que somos mejores que las demás personas y que siempre tenemos la razón. En cambio, cuando nos hablan acerca de estar en un mismo espíritu, en una misma mente unidos,
No quiere decir que yo haga lo que tú quieres que yo haga, porque esas son tus ideas, sino que nosotros lo canalicemos ¿a qué? Al consejo que Dios nos da en las Escrituras para que nosotros nos formemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Dice Filipenses 2:2, fíjate. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y nuevamente dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando que cada uno de los demás como superiores a él mismo. Una de las grandes cosas que las Escrituras nos habla acerca de nuestro comportamiento como cristianos, como nuevas criaturas nacidas de nuevo, es que realmente seamos humildes y que a la gente, ¿cómo la debemos ver? Como a superiores. De hecho, hay un libro que nos regaló el pastor en su momento, que se llama Camino al Calvario. Una de las cosas que más me impresionó en ese libro, más me llamó la atención, es que decía, cuando tú mires a un integrante de la iglesia, ¿cómo lo tienes que ver? Como si fuera Cristo. Entonces, y cuando tú ves a esa persona, en teoría tú amas a Cristo. Entonces, cuando tú veas a la persona, vas a amar a esa persona como a Cristo. Ya no va a haber contienda, no va a haber envidia, sino todo lo contrario. Va a haber respeto, va a haber honra. ¿Qué es lo que Dios nos habla a través de las Escrituras? Dice, otra de las cosas que hace referencia el libro de Restaurando las Puertas, que una vida llena del Espíritu Santo siempre te va a llevar a testificar y a vivir en el Espíritu. Dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, dice, hoy en día nosotros como comunidad cristiana Vida de Manantial, es algo que Dios ha revelado a la iglesia por medio de nuestro pastor, y él estaba compartiendo al inicial que ya tenemos 4 años con la palabra de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, nosotros como cristianos ya entendemos que la única forma de ser verdaderos cristianos, ¿cómo es? A través de Cristo. Pero se dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el espíritu va a vivir a causa de la justicia. Y el 11, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos, y creo que eso tiene que ser, tenemos que entender que es un privilegio para nosotros, que Dios nos esté dando esta oportunidad de que a través de su Espíritu nosotros podamos manifestar la misma gloria de Dios. Muchas veces me preguntaba, en sí, ¿qué quiere decir Dios con la gloria? Que la gloria es para Dios, o qué es la gloria de Dios. Leyendo un poquito las Escrituras, creo que en Apocalipsis 21 o algo así, lo voy a buscar y se lo voy a decir, dice que Cristo es la gloria de Dios, que es el que refleja el esplendor de Dios. Entonces, eso me da a entender que Cristo realmente es la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, tenemos que entender que somos personas privilegiadas, las cuales Dios está escogiendo, y que a raíz de eso, nosotros vamos a poder tener esa vida que testifique de Dios y que viva como Dios quiere que vivamos. A lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos muchas historias bíblicas, grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios. Pero si algo tenían en común, es que nadie podía cumplir la voluntad de Dios. Solo Cristo, como hombre, lo pudo hacer. Entonces, solo Cristo en nosotros es quien nos va a llevar a cumplir la palabra de Dios, a cumplir la obra de Dios que quiere. Dice, la muerte y sacrificio de Cristo
Es un alto precio pagado y es una de las prioridades centrales del Evangelio, la salvación de las almas. En Lucas 5:32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dentro de toda la historia bíblica, tú encuentras a Jesucristo que inicia su ministerio. Que creo que a partir de los 30 años él empieza como que a ir y predicar el Evangelio, el reino de Dios. Una de las cosas que él predicaba y que también el Juan el Bautista hizo, era predicar acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. Y es lo que estamos leyendo acá, que cuando él inicia su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si bien estábamos hablando de una de las cosas que hace mucho énfasis este libro, es acerca de que nosotros como iglesia tenemos que traer almas perdidas para la salvación por medio de Cristo. Otra de las verdades es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos y proclamamos el Evangelio, tiene que ser para un arrepentimiento ¿de qué? Del pecado. No tenemos que ir ni consentir la maldad ni el pecado del mundo. Muchas veces tú encuentras igual una escritura bíblica donde le hacen referencia a los apóstoles que por qué Jesús se sentaba a comer con pecadores. Y Jesús les respondía y le decía que realmente Él venía a sanar a los enfermos, porque el que tiene salud no tiene necesidad de ser curado. Entonces, tal vez muchas veces eso lo podemos llegar mal usar para poder ir y compartir, tal vez a gente que muchas veces no esté ni siquiera interesada. ¿A qué me refiero con eso? No es que excluyamos a las personas, porque aún el libro más adelante dice que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, dice las Escrituras. Toda persona necesita de Dios. Entonces, lo que nosotros no podemos malinterpretar es que nosotros tenemos que ir y proclamar y buscar almas perdidas, pero sin el afán de buscar a almas o personas que no quieran saber nada de Cristo. No sé si me expliqué. Ahora, porque una de las cosas que dice las Escrituras también, que si tú vas y proclamas el Evangelio a alguien y ellos dicen que no, tú te sacudas tus pies y te vayas. Pero que sí la preocupación en nuestro corazón esté de ir y salvar a esas almas perdidas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que esa llenura del Espíritu Santo de la que estábamos hablando, es la única que nos va a dar este poder de testificar. Ahorita se nos está cortando el tiempo, pero pueden escribir Lucas 22:31, Lucas 22:54. En Lucas 22:31 habla de cuando Pedro le dice, Señor, contigo hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido ese impulso de emoción? Yo creo que todos hemos pasado por eso, hasta cuando viene y se nos acaba lo emocional, ¿no? Entonces, en el Lucas 22:54, bueno, y siempre en el 22:31 le dice Jesucristo a Pedro, no va a cantar 3 veces el gallo cuando tú me hayas negado. ¿Cómo va a ser eso? Muchas veces cuando venimos acá, y creo que el pastor estaba compartiendo ayer, pastor, con usted hasta la muerte. A ver una fotografía, ¿dónde está la fotógrafa? Porque sabemos que muchas veces cuando nos apresuramos a hablar, y las Escrituras dicen, no te apresures al hablar. Mejor piensa tu situación y deja que Dios sobre. Clámale a Dios. Entonces, en Lucas 22:54,
es cuando cantan 3 veces el gallo. ¿Y qué hace Pedro? Lo niega. Después podemos leer Hechos 1, del 4 al 8, Hechos 2:1, Hechos 2:4 y Hechos 4:37. Ahí habla acerca de que, fíjate cuál es el detalle. Aquí es una historia de Pedro que a mí me llamó muchísimo la atención cuando leí estos capítulos y este versículo, porque entendiendo y comprendiendo un poquito acerca de que Pedro muchas veces era una persona que era muy impulsiva y le decía a Jesucristo, ¿sabes qué? Contigo hasta la muerte. En el libro de Hechos, en estos versículos que les estoy dando, y que lo lean en su casa, está muy interesante esa historia. Ahí habla desde el principio, Hechos 1, cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que estén unánimes en oración hasta la venida del Espíritu Santo, porque entendía a Cristo que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer la obra, podemos predicar y podemos testificar y podemos tener esa vida que Dios quiere. Y después, en Hechos 1, 4, 5, 6 y 8, creo que ahí está toda esa historia, habla de que los apóstoles van y se congregan unánimes en oración. Una de las cosas que siempre enfatiza la Biblia, me he dado cuenta en muchos versículos, el estar siempre en unánimes y en oración. Después viene el derramamiento del Espíritu Santo, cuando empieza a hablar acerca de las lenguas. Y una de las cosas que me impresionó allá fue que en ese momento Pedro, ¿qué pudo hacer? Levantarse, porque dice que cuando la gente los escuchó hablar en diferentes lenguas, la gente decía, mira, están llenos de mozos, están llenos de borrachos. Entonces dice allá que se levantó Pedro y les empezó a predicar. Y es cuando dice, si no me equivoco, en Hechos 4:37, que las personas se compugieron en su alma y le empezaron a preguntar a Pedro que qué es lo que necesitaban para que ellos pudieran tener o ser las mismas personas que ellos eran. Entonces, así a grandes rasgos se los estoy compartiendo, pero quiero que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos ponernos en el lugar de Pedro. Muchas veces nosotros como cristianos o como personas nos encantaría que nuestra vida fuera fácil, que no tuviéramos problemas, que no tuviéramos problemas económicos, que no tuviéramos problemas con nuestra esposa. Pero pues estamos teniendo una vida donde los problemas están a la orden del día. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y tal vez escuchamos la palabra de Dios. Tal vez muchas veces nos animamos como Pedro lo estaba haciendo en su momento. Y tal vez decimos, ¿sabes qué? Yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Pero cuando salimos de las puertas de la iglesia, se nos olvida muchas veces hasta lo que se compartió. Por tal vez el trajín de la vida, el trajín de nuestros problemas. Por eso es que muchas veces nosotros siempre enfatizamos a que nuestro cristianismo no gira alrededor de 4 muros, sino que realmente sea una vida que quiera agradar a Dios. Y hemos entendido que la única manera de agradar a Dios es a través del Espíritu Santo. El pastor nos estaba compartiendo el domingo que tenemos que tener un clamor por el Espíritu Santo, porque es el único que nos va a llevar a poder ejercer aún el poder restaurar las puertas dentro de la iglesia y a nosotros ser esos miembros que seamos esos pescadores de hombres. Pero también nos está dando a entender que nosotros como cristianos tenemos que estar en una sola unión con Cristo, en una sola unión con la iglesia. No lo que me diga mi hermano, sino lo que me diga mi hermano a través de ¿qué? De las Escrituras. Cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de nuestro hermano que está a un lado. ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros tenemos la palabra de Dios. Una de las cosas que decía Jesús a los apóstoles cuando se quedaron durmiendo en el Getsemaní, les decía, yo sé que la carne es débil, porque se quedaban durmiendo cuando ellos le pedían que orara, pero el espíritu dispuesto está. Ahora, nosotros no podemos reprocharle ni a la iglesia, ni al pastor, y muchísimo menos a Dios que no quiera hacer una obra en nosotros. Porque el Espíritu de Dios está dispuesto. Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo. Cristo mismo quiere habitar en nosotros para que se pueda hacer la obra. Ahora nosotros tenemos que menguar
para morir a nuestra carne. Romanos 8, y ese es, este capítulo lo mandó el pastor, y a mí me llamó la atención una cosa, específicamente un versículo, que dije, es verdad. 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, y eso es verdad. Pero lo que dice después, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y entonces vivirás. Entonces la única forma que nosotros podemos tener una vida que agrade a Dios, llena del Espíritu Santo, es cada vez que nosotros le demos cabida al Espíritu de Dios. ¿Por medio de qué? De la oración, de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la palabra con nuestros tiempos en la Escritura, por medio de nuestra asistencia en la iglesia, porque eso es lo que nos va a hacer menguar a nuestra carne. Si tú estás dentro de la iglesia y convives con los hermanos de la iglesia, muchas veces hasta te sientes bien, ¿sí o no? Porque no estás escuchando malas palabras. Bueno, hasta donde yo sé, no hay envidia, no sé si por dentro, pero pues en lo que puedo alcanzar a ver. Y aunque no es un lugar para un club social, como lo dice el libro, pero muchas veces simplemente la presencia de Dios, que es lo que sentimos día con día en la casa de Dios, eso nos hace vivir en paz. No sé si me explico. Cada vez que vienen los niños, no se quieren ir, porque ellos pueden palpar eso. Entonces nosotros creo que tenemos que estar recapacitando día con día en esta oportunidad que Dios nos está dando para tener una vida llena de Cristo, llena del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos está poniendo todo ahora sí que en bandeja de plata. ¿Sí me explico? Somos nosotros los que estamos poniendo esa barrera, aún para que nosotros podamos explotar y llenar la iglesia de gente que venga a buscar de Dios, sin importar su posición social, su estatus económico, sino que realmente poder llevar este mensaje a todas las personas en el mundo. Ayer tuvimos la oportunidad de venir aquí a la iglesia, ver cosas maravillosas, cómo se mueve Dios desde la predicación. Les digo, no sé si antes no prestaba atención, pero ahora como que cada cosa que dices, muchas veces en una sola cosa, empiezo a apuntar demasiados versículos. Hay un versículo, lo encierro en una rueda y empiezo a sacar versículos alrededor. Entonces, te empiezas a alimentar muchísimo, que ya no sabes qué tanto. No, pero te empiezas a alimentar tanto que empiezas a tener tus hojas muy, muy escritas y creo que ni te duermes, porque estás escribiendo, tienes interés, ¿no? Pero pues igual ayer vino este señor que estuvo bien tremendo. Entonces pues, el pastor me dice, ¿quién te recordó? Y le digo, sí, es verdad, está mi papá. Y mi hijo me dijo lo mismo de que salimos. Entonces, una de las cosas que me vino a la mente es decir, ¿cuántas veces yo no pude ver? Yo tuve ganas de ver a mi papá así, en el sentido de que pueda venir y pueda decir, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito de Dios, o sea, ese quebrantamiento. Dios lo manejó de otra forma al fin y al cabo, pero mi corazón así estaba. Tal vez por eso posteriormente Dios se obró de gran manera para que yo tenga esa esperanza de verlo el día de mañana, ¿no? Entonces, una de las cosas que es mi pesar, si llamarlo por alguna forma, no es las cosas que no hice con mi papá fuera de Cristo, sino tal vez unas cosas que pienso a veces y como que me medio achicopala, pero pues después le digo, gracias Dios. Es realmente decir, si mi papá hubiera venido desde muchísimos años atrás, podríamos pasar cosas increíbles. Pero pues cuando me vuelve mi ánimo, dice, pues o sea, Dios realmente lo permitió para que no sea un poco de tiempo que yo lo viva, sino que sea una eternidad con Dios alabándolo. Pero cuántas cosas de esa misma manera que yo quise pasar en su momento con Él, no puedo hacerlo aquí con mi padre espiritual, con mis hermanos en la fe. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay muchísima gente allá afuera que está necesitando eso que nosotros estamos viviendo día con día. Nosotros tenemos problemas en nuestra casa, estoy completamente seguro.
pero no es lo mismo tener problemas fuera de Cristo que en Cristo. Ayer yo me pude ver decir, mis problemas, ¿qué son? Porque no estoy viniendo de esa manera. Dios ha hecho cosas maravillosas. Ahora nuestra vida en Cristo, por más difícil que nosotros nos parezca, tendría que ser como un sueño. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces nosotros como cristianos nos preocupamos más en nosotros mismos, lo que necesitamos, los que estamos padeciendo, y no nos estamos preocupando por la gente de allá afuera. Entonces yo creo que es algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Nosotros podemos hablarles, predicarles, enseñarles, pero yo una de las cosas que le pido a Dios, que todo eso que Dios me está mostrando, porque sé que es mucho, y en serio es muchísimo, porque pues a cada momento y por cada cosa que pasa, que pueda ser el Espíritu de Dios que me lo haga entender y que lo pueda poner por obra. Entonces yo creo que esa necesidad nosotros la tenemos. Y creo que muchas veces Dios tiene que crear una necesidad en nosotros para que nosotros podamos clamar a Él. Entonces en esta noche yo quisiera y les exhortaría a que le pidieran a Dios que tuvieran esa necesidad, que tuviéramos esa necesidad de tener ese encuentro con Dios y que cuando lo tengamos esa necesidad de que a lo que nosotros nos está sirviendo, llevarlo por todas partes. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno, Señor. En verdad que en gran manera, Señor, no tenemos cómo pagarte, Señor, todo el precio, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No hay precio, Señor, para pagarte, Padre. Simplemente queremos ser personas, Señor, humildes, Señor, delante de ti, Señor, y que tú puedas usarnos, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, pero simplemente, Señor, para glorificarte, Padre, no para nosotros, Señor. Deudores somos, Señor, de todo lo que has hecho, Padre. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, tú bendigas aquí la iglesia, Señor, su ministerio, Señor, tanto en Miami, Señor, como en San Francisco de Rincón, en Nicaragua, Padre, y que la obra se siga haciendo, Padre. Derrama de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.